11, su avenida alterna, las desilusiones. Hoy hablará de cancelados, condonados, irrelevantes, en fin, el tema del día. ¿A quién le condonaron? ¿A quién le cancelaron sus deudas con el SAT? Y a quienes por irrelevantes nos siguen cobrando con una rigidez y una dureza, no creo que hay mexicanas, mexicanos de primera, segunda y tercera, y el SAT decide quiénes. De eso vamos a hablar hoy con los dudantes, con las dudantes. Y de ahí nos vamos a hablar de cuarta ola, mujeres nacidas después de los 80, que hoy están dando una gran batalla para cambiar el contexto en las relaciones de pareja, en las relaciones en lo público, en lo laboral. Una plática que me ilustró, me educó a mí como hombre, y hay que decirlo, quizá a usted le sirva también en la audiencia, aunque sea mujer y haya pensado en estos temas y no se haya animado a hacerlos suyos. Y terminamos con la metáfora de un boyerista, pero no de Julio, que es el boyerista, sino todos nosotros, que la verdad se nos antojaría serlo. Noches de Julio, una película en cartelera que no debería usted perderse. Comenzamos. Bienvenidos al lugar donde se existe porque se duda. Muchas gracias por estar esta noche. Jaina, bienvenida. Muchas gracias. Primera ocasión aquí a dudar. Exacto. Bienvenida a esta mesa de dudación. De dudación. ¿Qué te gustan más, las netas o las dudas? Las dudas que llevan a netas. Está bien. Estamos en la época de la posneta, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso, la posverdad? Bueno, en fin. Oiga, pues estoy tratando de identificar, digamos, tipos raciales en nuestro país. Está el tipo racial del irrelevante. Es decir, ni le condonan ni le cancelan los impuestos. Están los condonados, están los cancelados, están los condenados. Están los privilegiados. En fin. Los altamente condonados. O sea, perrito alemán, perrito Está tremendo. Akita, Rottweiler. El pedigrí. El French Poodle. A ver, ¿dónde andan ustedes? Sus ánimos. ¿Con quién están enojados? ¿Con los irrelevantes, los condenados, los cancelados? En fin. A mí nunca me ha perdonado el SAT nada. ¿Nada? Pues por lo menos Nada. que yo recuerde. Ni 2 días. Si me lo perdonó, no me enteré. Y la verdad es que sí es un tema tremendo. En un país que tiene un desafío para llevarle a las personas salud, educación, etcétera, que los privilegiados, no todos, un sector de ellos terminen no pagando impuestos, por lo menos nos tendría que hacer, dado que esta es una mesa de dudar, tener muchas preguntas. Esa tendría que ser su primer consecuencia. Y esta idea de que el país dejó de recaudar cientos de miles de millones de pesos y que durante mucho tiempo no supimos por qué, la verdad es que a mí sí me da escozor. ¿Cuántos son? Son 250 mil millones. 250 mil millones de pesos condonados y cancelados, pero a lo largo del tiempo los créditos que no se cobran pasan los 600 mil millones de pesos. ¿Qué se podría hacer? El presupuesto de un pública? año de Jóvenes Construyendo Futuro, tal vez. Pues hay países Más. que no tienen eso. No, 600 mil millones. Estás hablando de 3 buenos puntitos, casi 4 del PIB. O Es sea, un montón. A mí me enoja algo O sea, similar a a ver, para ponerlo en tus términos, sería alrededor de 12 veces el programa Jóvenes Construyendo Futuro. Que es el programa más grande de la administración. O sea, ¿qué crees? ¿Cuántos? Yo tengo una molestia similar a la de Miguel porque es 20 y tantos de mes y recibes un correo del SAT de se te obliga a cumplir con tus obligaciones fiscales y está Te invitan así. Grupo racial irrelevante. Magdala irrelevante. O sea, por De eso aquí te a mandan el terapia. por eso. Sí, no. Condónenme, ¿no? Oye, Esos pero vamos a suponer que yo 5. soy tu terapista. ¿Qué me dirías? O sea, estás ahí todos los meses, te dice por el correo, después te llega el mensaje al teléfono porque todo está ligado. O sea, está así detrás de ti y cuando quieres hacer un contrato de honorarios cualquiera, trae por favor tu constancia actualizada y que todo esté Aquí bien. tengo un tafil. Le sale en Facebook. Flores de bar. El SAT quiere ser tu amigo. Y luego ves, a ver, voy a ponerlo así, que Cervecería Modelo, ¿no? Solamente entre 2013 y la fecha, casi 300 millones de pesos de condonación. A ver, que inversora Carso, o sea, el señor Carlos Slim, El Club América y el Necaxa. Hasta los Pumas. les pusieron hasta una los Pumas multa sí ya están y se las condonaron, pues. Sí está BMW, tremendo. Volkswagen. Pero creo que hay un tema, desde mi perspectiva, hay una cosa como más amplia de comunicación, ¿no? O sea, esto que platicábamos antes de entrar al aire,
hay causas legítimas, porque en una de esas hay y no nos estamos enterando, y lo que pareciera es que es esta constante de cinismo, de abuso de la clase política aprovechando los resquicios legales o no legales, ¿no? Y que, si bien no coincido, mucha gente pensó que en este sexenio ya no se iba a ver, ¿no? Y entonces está, o sea, como que lo que para mí es sorprendente es la élite ha sido siempre la élite, siempre va a ser la élite, ¿no? O sea, Jade Cole condonada junto a Carlos Slim, o sea, digamos, es una forma de ejercer poder y autoridad que a la que no todos tenemos acceso, ¿no? Y pero además que se cruza con un tema de comunicación. Me imagino que sí habrá razones legítimas en algunos casos para condonar, no sé, Yo porque diría todo dos es cosas escándalo, muy porque todo es básicas. escandaloso. No, uno, deber no envilece. Lo que envilece es abusar. ¿No? Esa es una primera O sea, cosa. ya me tranquilicé Ya, con los yo 5,000 también. pesos. Déjame mi tafila. Y en el caso de la cancelación y condonación de deudas al fisco, hubo un abuso. Y eso lo dijo con todas sus letras la Auditoría Superior de la Federación en 2009, a propósito de cancelaciones en 2007, en 2011, en 2013. Es decir, hay estudios técnicos que dicen hay una mala práctica, hay un abuso ¿Cómo? de algunas personas en particular. Ahí hay un primer encuadre. El segundo es el secreto. La verdad es que se abusó de una noción que era el secreto fiscal. Es que el secreto fiscal, es que no pueden conocer nuestras estrategias fiscales. Y ahí hay una gran mentira y hay un abuso por lo siguiente. El secreto fiscal es viejito, es de 1980, más o menos, la regulación fiscal que lo prevé. De acaba de 2000, decir viejísimo, manito, en tu caso. Y la regulación que establece la transparencia es del 2001 hacia acá, incluidas reformas constitucionales. Lo que no hicieron con su noción de secreto fiscal fue actualizarse y entender que el país había cambiado. Y cierro con una idea muy básica. No cobrar impuestos es para el Estado el equivalente a darte dinero. Es exactamente lo mismo. Fiscal y contablemente Es un procampo para los ricos. es un procampo para los ricos. O sea, cada que el Estado no cobra 12 impuestos... ceros más. Exacto, pero eso Millones. y dar dinero no tienen diferencia. Contable, fiscal, administrativamente hablando, es exactamente lo mismo. Y en este país tú podías conocer el nombre e incluso el domicilio de una persona que recibía 600 pesos de Procampo, pero no podías conocer sobre el secreto fiscal llevado y traído a quién le habían condonado 1.600 millones de pesos. Eso era un absurdo que se removió gracias a esto. Ahora, la investigación comienza apenas, ¿no? O sea, ya citabas a Jedi Kolpolevsky. Claro, ahora la pregunta es ¿a qué se ha dedicado Jedi Kolpolevsky, líder de Morena, Pues como Manuel Bartlett, ¿no? para que le O puedan como Fernández de reducir Ceballos, que- 16 Fernández de millones Ceballos. de condonación? Y yo sé que ha sido empresaria, pero, y a lo mejor lo puede explicar, ¿eh? Pero bueno, a ver, si en tantos años, 2007 a la fecha, le redujeron 16 millones, quiere decir que debe tener ingresos de arriba de 40, 50 millones de pesos. ¿Qué ha hecho Jedi Kolpolevsky para eso? Es una pregunta periodística, no la prejuzga, ¿eh? No estoy hablando mal de y ella. no quiere decir ¿No? que, ¿Por qué que Diego sean Fernández de malavidos. Ceballos? Pero ese es su 8,000. 16%, ¿no? O sea, eso que les están condonando 30, pensando ¿no? que es su Debe ser. impuesto, o sea, entre el 16 y el 30%, ¿cuáles son sus ganancias reales? O sea, estos negocios de cuántos millones de pesos hablan. Pero además la suspicacia, porque hubiera podido salir a decir, oigan, no, yo tengo una empresa súper exitosa. No, mi contador se equivocó. Entonces, o sea, como que No me digas suspicacia que eso dijo. Que suspicacia ¿Me eso. permites dudar en esta mesa? Dijo su contador se equivocó. Pues eso vi yo hoy en redes. Espero que haya sido un meme, porque Es que la condonación abusiva es prima hermana de las placas en Morelos del Ferrari del Ah, entonces sí. procurador. ¿Sí me explico? Son rendijas y abusos y, ay, sí, me hago el que no Eso pago, está sí peor, tengo una casa. Ahora, hay algunas que se explican. A ver, yo veo, las condonaciones, las de los últimos años, de 2015 a la fecha. Las más grandotas son Casas Geo, pues que reventó, o sea, mal administrada, tráfico de influencias, lo que quieran, tronó. ¿no? Se acabó Entonces, pues debe Tecámac. 1,000 millones, debe 1,000 Pero además, millones, pero Casas pues Geo es habría que- incobrable. habría que cuestionar ICA, desde antes. ICA, ¿no? La gran constructora mexicana, pues también debe un dineral, pero también la reventaron, quebró. Hasta ahí yo me quedo entendiendo. Pero, ¿qué pasa con BMW? Con Volkswagen, Modelo. con Inversora Carso, con Modelo. A ver, deben muchísimo dinero estas empresas y esas no tronaron, no quebraron.
Y no es lo que tenían que hacer era pagar una multa y les perdonaron la multa. A mí ni de tránsito me han perdonado. Esto es envidia pura. No, es Lucha de desigualdad. clase, proletariado contra todo. Esto ya Sí, no es trascendente. legalidad, esto es autoestima. A mí nadie me ha perdonado nada, ni el SAT. Empezando El por SAT me ahí. trata como mi mujer, no me deja pasar ni una. No, pero piensa en un pequeño empresario que quiere poner un cafecito en tu colonia. O sea, las cosas que tiene que hacer para los permisos, ir con la alcaldía, estar como al corriente con los impuestos. O sea, es que sí hay una cosa de insulto. Estos son las empresas que conocemos. Hay muchísimas más que todavía están amparadas, que no se sabe cuáles fueron las multas que se les han condonado. Entonces, como la vena de Miguel la semana pasada, esto sí hace que la mía salga en la frente. Y ya nada más para ponerle así un poquito de limón y sal a la duda. Que instituciones públicas no paguen impuestos. De veras, ¿no? De hecho, un alto porcentaje son instituciones públicas a las que les perdonaron y les condonaron. Pero que yo creo Oye, que ese va a ser el Salomé. tema de este sexenio, ¿eh? El uso de recursos públicos, tanto, digamos, el ingreso fiscal como programas sociales, o sea, las prioridades a las que se les está dando dinero. Y vamos a ver. Pues bien por la transparencia. Comienza la investigación. Todos hoy con colitis. Me siento como en estas películas de los ingleses, ¿no? Donde sueltan a los perros y ahí vamos todos a Ahí les van perseguir. los ansiolíticos, amigos. Así es que si usted es cancelado, condonado, ya no es irrelevante cómo se comportó usted. Ahí van los perros, el periodismo haría su trabajo. Ojalá las autoridades también, el SAT sobre todo. Si está usted con el alma limpia, ojalá y también su cuenta de banco y su pago de impuestos esté limpio. Y si no, su contador se equivocó. Tenemos Pues si no contrata contador, ¿no? Han de ser los mismos contadores de todos Todos estos. ¿Qué al quieres que te diga? mismo despacho. Bueno, tengo tema relevante ahora en la calle. Hemos hablado aquí mucho pues, de cómo se sienten las mujeres, ¿no? Como ustedes, jóvenes millennials, Ahí va, nacidas ahí en va los la vena. 80. Ahí va la vela. Ahora sí. Pues, ¿cómo está cambiando la relación, ¿no? con los hombres? ¿Cómo está cambiando con los padres? ¿Cómo está cambiando en la calle, en lo privado? Y la verdad, bastante inteligentes, mujeres de cuarta ola, así se denominan. Nos vamos con ellas y sigue el programa. Esto es Calle 11, Dudantes. Muchas gracias. Vámonos. ¡Vámonos! Calle 11 hace cruce hoy con el Jardín de Santiago. Es un jardín que imita aquel de San Marcos en Aguascalientes, uno de los parques más bellos que tiene la Ciudad de México y sin embargo un lugar donde las mujeres difícilmente pueden caminar, pueden andar después de que se pone el sol. Y he justamente citado aquí a mujeres feministas llamadas de la cuarta ola, justamente para preguntarles y cómo se hace para recuperar un espacio público tan bello como este para que las mujeres también lo puedan gozar. Bienvenidas. Si quieren arrancamos pues como se arranca humanamente con las presentaciones y luego seguimos con la conversación. Adelante. Bueno, yo soy Sara. Me acerqué a Cuarta Ola porque más o menos desde la prepa yo empecé a tener ciertas reflexiones de, bueno, pues por qué tratamos distinto a las mujeres o por qué la sociedad es tan dura con las mujeres. Empecé a leer un poquito en prepa y a interesarme por el feminismo. Creo que me empecé a llamar feminista oficialmente hace justo unos 2 años. Así que luego que entré al ITAM en tercer semestre me acerqué con Cuarta Ola y me hice parte. Yo soy Isabel Mateos Méndez, soy ahorita la actual presidenta de la organización y he estado en distintos momentos durante mi carrera en la organización porque es un espacio que siempre me ha hecho sentir muy segura y muy cercana a mis compañeras. Siempre he sentido que es un espacio que me
permite desarrollarme como feminista y como mujer dentro de mi carrera universitaria y dentro de mi carrera profesional, porque es un espacio que me permite pensar en distintos feminismos variados y también en encontrar a mujeres a las que siempre admiro muchísimo. Yo soy Beatriz Belmont, tengo, no sé, poco más de 2 años en Cuarta Ola, y yo creo que ha sido un proceso como de construirme y volverme a construir a la vez que voy construyendo parte en la asociación. O sea, como esto que llamas tú de retomar espacios, como lo que estamos haciendo ahorita, yo creo que eso es un vivir a diario. O sea, diario estás intentando cambiar ciertos aspectos de tu vida para volver a retomar espacios que te pertenecen. Yo soy Pamela García y ya casi tengo 2 años en Cuarta Ola, y lo que me gusta más de Cuarta Ola es que me permitió encontrar como mi lugar. Creo que la lucha es algo que se tiene que llevar a todos los ámbitos, en la universidad, en la casa, en la calle. Justo como lo que estamos haciendo ahorita es repensar nuestras relaciones entre sexos, y se me hace muy importante. Comienzo a propósito de lo que están diciendo con una primera pregunta. Uno supondría que lo que se trata es justamente de tomar por asalto el espacio público para quitarle lo machista, para quitarle lo violento. Pero usted está haciendo referencia a que hay como un paso previo, casi personal, casi íntimo. ¿Qué les ha costado más trabajo a la hora de transformar para poder estar a la altura de este desafío que implica la Cuarta Ola? Yo creo que el paso principal y el que a muchas personas les cuesta trabajo es un poco esto de hacerlo algo interno. O sea, tiene que haber un cambio personal, y que ahí va un poco de, como decía Sara, de ¿hace cuánto te empiezas a llamar feminista? ¿No? O sea, hay muchas veces que lo eres, pero te da miedo el nombre. Y te da miedo el aceptarte como tal, como alguien que está reivindicando cierto tipo de derechos a los cuales no deberías de pedir permiso, sino que ya son tuyos desde un inicio. Entonces yo creo que es eso, el cambio interno o el cambio de mentalidad interno que después te lleva a actuar en consecuencia. A ver, Isabel. Para mí creo que son 2 momentos, ¿no? Justamente todo lo que dice Betty y Sara de asumirte en tu espacio privado y personal como alguien que... Porque primero caes en cuenta, ¿no? Que resulta que la sociedad no te trata igual, resulta que no tienes el acceso a los mismos derechos, el disfrute de los mismos derechos, y caes primero en cuenta de eso, y duele. Y luego te decides reivindicar la palabra de feminista que durante años la sociedad te ha dicho que es una mala palabra, y te empiezas a llamar así. Y luego llega este paso que en distintos momentos y para distintas mujeres refiere empezar tu lucha a tu manera, porque para distintas mujeres la lucha más central y la que más sonido les hace es la lucha dentro de sus hogares o la lucha en sus espacios personales, con su familia, con sus amigos cercanos. Luego están las que sienten que su lucha es mucho más de reivindicar espacios públicos o reivindicar espacios de educación académicos. Entonces, ese es como para mí el otro momento de la lucha, que es cuando decides dónde vas a liberar tú tus batallas personalmente, porque la lucha se da en todos los espacios, pero tú como individua tienes que decidir como cuáles van a ser tus batallas centrales, y creo que ese es un tercer momento en como tu sentir feminista, ¿no? Primero decir, esto es lo que soy yo, me identifico con esta ideología, me identifico con esta manera de ser, y luego es decir, ¿y ahora dónde voy a luchar y dónde siento yo que voy a tener el mayor impacto para mi vida y para la vida de las mujeres que me rodean, y dónde voy a poder yo tener el mayor impacto a mi gusto y a mi manera? En efecto, la palabra feminismo por algunos está estigmatizada, y al punto donde hubo quien llegó a suponer que tenía que llamarse de una manera distinta para seguir avanzando las causas de la mujer, porque no había manera de levantar la reputación. Y en efecto hay algunas mujeres de generaciones arriba. El otro día escuchaba a la cantante Yuri, por ejemplo, o sea, gente con mucha voz, despreciando, ¿no? Estigmatizando duramente la palabra. ¿Cómo ocurre que una joven como tú decide, no, yo me asumo tan feminista como Simone de Beauvoir, si quieren en Cuarta Ola, pero tan feminista como aquella?
Pues sí, en lo personal me tardé años, así, años de yo reflexión. Primero como que tú te asumes, y esto es a cuenta personal, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que suceder nada con la gente que te rodea. Tú te asumes diferente, ¿no? O de mentalidad diferente, y creo que uno, pues conforme se va informando, para mí es un tema de eso, conforme se va informando y conforme va leyendo, uno se da cuenta de que feminismo no es nada horrible, está efectivamente muy satanizado, me Define parece. diferente. O sea, ¿qué quiere decir diferente si te comparo con tus primas lejanas o con tus amigas del kinder o con quienes no verían bien lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo lo adjetivas? Pues yo me empecé a dar cuenta de cosas. Un ejemplo aterrizado a la realidad quizás sería el hecho de que cuando estábamos en la prepa, la gente era muy dura con las mujeres a la hora de, no sé, por ejemplo, experimentar su sexualidad. Es un tema que los hombres tienen totalmente tarjeta verde, ¿no? Adelante, por favor, y las mujeres sí es un tema, pues está mal, ¿no? Está mal, y está mal si lo haces, y a mí sí me impactaba en su momento como incluso ciertas mujeres, hablamos de otras mujeres, y me incluyo, o sea, yo era de esas. Hasta que, bueno, no sé, pues varias cosas al mismo tiempo me hicieron darme cuenta que pues no más, o sea, no es justo y no es un trato igualitario y no está bien. Uno lo que tiene es a la abuela de la cabeza, que no digo que sea la de veras, o a la tía de la cabeza, o a la mamá de la cabeza, que es la que puede estar diciendo palabras muy desagradables contra una mujer justamente que está explorando su sexualidad o que está ejerciendo el mismo derecho que los varones. ¿Cómo le haces para decirle a esa abuela y a esa tía y a esa sociedad que tienes en la cabeza, cállate? Bueno, creo que es un tema de empezar a concientizar acerca de las diferentes violencias que sufren las mujeres por parte de hombres y también de otras mujeres, ¿no? Creo que el sistema patriarcal, desde que somos niños, nos empiezan a enseñar que a las mujeres se les juzga, que a las mujeres tienen que acatarse a ciertas reglas, que si salen de ese parámetro, no puede ser. Entonces creo que sí es un tema de aprender primero que entre mujeres no podemos competir, que tenemos que desaprender toda esa parte de que si una gana, entonces la otra ya no. Es más bien, o sea, cómo nos apoyamos para subir todas. Y por la parte de la familia, pues es muy importante, sobre todo los roles de género, ¿no? Enseñarle a tu abuela, tú eres de otra generación, ahorita esto es lo que está pasando, o sea, escúchame cuando te estoy diciendo que a lo mejor yo no quiero ser mamá o yo no quiero casarme, y está bien. Entonces es como ir deconstruyendo esta parte. Es pasito a pasito, es un proceso muy lento, pero que sí se ven los cambios radicalmente. Primero lo que tienes que decirle a la abuela, insisto, es quítate, no me estorbes. O sea, eso es un acto doloroso porque es casi dejar de pertenecer a una comunidad y a una familia para empezar a fundar una nueva. Yo creo que sí, justo como lo mencionas, es un proceso difícil. O sea, muchas veces te tienes que enfrentar, es mucho más difícil cuando te enfrentas con alguien que quieres o alguien a quien estimas y tal. No es lo mismo decirle a un desconocido, cállate que eso que estás diciendo está muy fuera de lugar, a decirle a tu abuela en una cena familiar como de, abuela, o sea, eso no va por ahí. Entonces yo creo que va un poco como dice Pam, es un proceso muy lento y que tiene que ser muy puntual. O sea, como hacer notar que hay cierto tipo de expresiones que independientemente de la generación que seas, están mal. Y que si tu mentalidad y la mía no van de la mano, bueno, tú tienes que tratar justo porque nos queremos y porque estamos en un ambiente familiar, pues tratar que lo que tú digas no me afecte a mí tampoco, como yo tampoco voy a llegar con mis ideas reaccionarias, si quieres, a contarte o a alebrestar la cena, ¿no? Pero sí se exige un mínimo de, abuela, eso no va por ahí. Y le intentas explicar igual y con algún ejemplo. Obviamente, pues igual y la abuela o quien sea, el abuelo, se ponen mal y tú crees que no sirve, pero yo creo que el hacer
a las personas pensar 2 veces lo que van a decir, ya es un paso muy grande. Quizá no hay mejor escuela para reaprender, digamos, estos patrones distintos, más dignos o dignificantes que los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales son una gran escuela. Y a usted le está tocando vivir, en efecto, la cuarta ola de los movimientos feministas, entre ellos el Me Too está en medio, pero no lo limitaría ahí. Déjenme me acorte y me cuentan cómo les cayó encima la ola de esta movilización social y qué les está enseñando cuando ven que hay muchas otras, y quizá hay que decirlo también, muchos otros que estamos interesados en lo que está ocurriendo. Vámonos a corte y regresamos un momento para seguir platicando aquí en este lugar, en el Jardín de Santiago, donde estamos recuperando el espacio para generar paz sobre todo frente a la violencia que enfrentan las mujeres. De vuelta a Calle 11, aquí en el Jardín de Santiago, con Sara, con Isabel, con Beatriz, con Pamela. Muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Y bueno, estamos hablando de las abuelas, ¿no? Y cómo hacemos para convencerlas de que el mundo podría ser distinto, que incluso ellas sufrieron ese mundo. Pero a ver, ¿cómo le hacen con las parejas? Porque también hay que reeducarles, ¿no? Es decir, no es fácil cambiar los mapas de los que están alrededor de uno. Ahí también hay que decirle cállate o vuelve a pensar lo que me acabas de decir o... Pues yo creo que, o sea, no solo parejas, sino también amistades. No solo es cállate, no solo es por favor espérate y no digas esas cosas que están siendo violentas, que están siendo agresivas, sino también y también con la familia, con las personas que tienes en tu círculo cercano, decirles, si me quieres, si tienes un interés en mi persona, vas a entender que lo que estás diciendo me está lastimando. Entonces, también es un acto muy profundo, muy personal en los círculos cercanos, la batalla que se da en los círculos cercanos de decirles, oye, eso no va, y si tienes cariño, si tienes respeto por mí, o sea, si me ves como una persona y como un igual, porque en parejas, en amistades siempre establecemos que es como relaciones entre iguales, ¿no? Y es como, si son relaciones entre iguales, entonces vas a entender que eso que dijiste fue violento y me agredió y no va con lo que soy yo. Entonces, para mí es mucha parte de eso. Y yo creo que ahí hay un momentito de decir como educarles. No creo que sea necesariamente una necesidad educarles. Creo que más bien, esta es mi posición personal, tenemos una obligación como sociedad, como miembros de una sociedad que cada vez está siendo más consciente de la violencia de género, más consciente de las disparidades entre los sexos, de decir, no, esto no está bien. No solo porque le afecta a mi hermana, a mi novia, a mi mamá, sino porque no quiero ser parte del sistema que está violentando. No quiero ser parte de esta manera de pensar que ve a 51% de la población mexicana como menos. Entonces tienes una obligación moral, a mi gusto, de decir, bueno, si me considero una persona en varios sentidos empática, voy a ponerme a leer, voy a ponerme a buscar sobre esto, voy a ponerme a empatizar con todas estas mujeres que te están diciendo, cuando salgo a la calle me gritan, y voy a decir, ¿por qué está mal esto? Voy a estudiar sobre esto y voy a cambiar cómo actúo para asegurarme de no seguir estableciendo un sistema y siendo parte activa o pasivamente de un sistema que las está lastimando. Los mínimos. A ver, ¿cuáles han sido esos episodios? Este sí no lo puedo pasar. O sea, hay algunos de la sociedad o el sistema patriarcal que dices, bueno, eso lo aplazamos para moverlo después. Pero hay algunos que son mínimos, inmediatos, no podemos soportarlos, que casi incluso están a flor de piel. ¿Cuáles traerías hoy a la conversación? Bueno, no quiero hablar mal, pero sí hay ciertos casos en la universidad de profesores que
directamente se han echado comentarios del estilo, ¿para qué eres actuaria? O sea, cásate con un actuario, ¿no? Y de hecho en Cuarta Ola trabajamos con testimonios que se nos llegan a nuestra cuenta de manera anónima y pues ¿cuánto es una vez al semestre? Los imprimimos y los publicamos. Y pues sí sale cada cosa ahí tremenda. Ahora, es un lugar común decir que no están solas, es decir, hay una movilización global alrededor de estas reflexiones. Es decir, dejen plantearlo así, tienen una ventaja sobre otras mujeres porque en esta generación hay una ola que está arropándolas muy rápido. Yo quisiera preguntarles cómo se han nutrido de esa ola, qué les dice, cómo les hace sentir ser parte de la cuarta ola, no solo de la organización, sino de esta movilización global alrededor de los derechos de la mujer. Yo creo que algo que le da justo esto, que sea global y que sea algo como que está ahorita en la mesa o que está intentando poner sobre la mesa es que muchas de las problemáticas que quizá yo no vivo, quizá Isabel no vive, ninguna de nosotras vivimos, se están poniendo sobre la mesa y sobre las demandas que trae la cuarta ola y que trae el movimiento feminista en general. Porque estamos, o sea, al ser un movimiento tan global y que está abarcando a mujeres de todas clases sociales, de diferentes razas, o sea, diferentes realidades, yo creo que eso, lo más rescatable y lo más valioso es que pone sobre la mesa temas que quizá para mí no serían algo importante, pero que hay otra mujer que es su día a día y que si para mí la violencia en el hogar no es un tema a destacar y yo preferiría poner, no sé, acoso callejero, bueno, quizá para alguien más el estar en una escuela en que los profesores la están acosando y tal, es un tema importante. O sea, creo que lo más rescatable de esto que mencionas como de la globalización de este movimiento y qué nos da esta ola es el poner distintos temas. Hablar hoy no de la hermandad, porque pareciera que esa palabra ya nos la quedamos los varones, sino de la sororeidad, un poco tomando la palabra en francés. ¿Qué significa? O sea, incluso cómo la distinguirían de la hermandad? ¿Por qué es tan importante esta suerte de fraternidad entre mujeres? Bueno, sin duda definirlo, no me atrevo a definirla porque creo que todas las mujeres tenemos mucho que aportar a esta definición, ¿no? Creo que cada una en concreto puede añadirle y lo que para mí es, pues significa saber que no estás sola, saber que las mujeres entienden las violencias por las que pasas y saber que hay como una empatía muy grande de mujer a mujer, que no importa si me caes bien, no importa si me caes mal, si te conozco o no, voy a luchar por ti. Voy a marchar y voy a gritar tu nombre si un día te pasa algo y si veo que te están gritando en el parque o veo que estás en medio de una injusticia, yo voy a pararme y voy a luchar por ti. A mí me tocaba mucho escuchar amigas mías que dicen, bueno, para mí no ha sido un problema ser mujer, he avanzado, he tenido poder, incluso riqueza, pero claro, estás hablando de mujeres que nacieron en el penthouse social. Y luego el siguiente argumento es, y por eso no soy feminista. Es decir, por eso no tengo que tener pues ninguna empatía con quienes viven en los primeros pisos. Este es uno de los temas principales de la cuarta ola, ¿no? O sea, no más eso, pues. O sea, justamente creo que una de las partes centrales es atreverme a decirle a todas las mujeres que están allá afuera que no hayas sufrido una violación sexual, que no hayas sufrido golpes, que no hayas sido víctima de feminicidio, no significa que no hayas sufrido algún tipo de sistema de violencia sistemática patriarcal. La violencia es diversa y como es sistemática sucede en distintos ámbitos y de distintas maneras. Entonces, una de las primeras partes es que a muchas mujeres, otro tipo de las violencias es que nos han dicho, no, es que a ti no te golpean, tú no necesitas el feminismo, a ti no te violaron, tú no lo necesitas. Y es no, hay muchas violencias, entonces todas necesitamos de este movimiento que busca reivindicar nuestros derechos. Y para mí la segunda parte sería muy centrada en la idea de sororidad, que Pam trae su pañuelo morado muy bonito, el morado es el color de la sororidad, que justamente habla de, independientemente de que a mí me haya pasado o no, uno le creo a las víctimas siempre,
siempre le voy a creer a cualquier mujer víctima de cualquier tipo de violencia, porque el sistema judicial, penal, político, económico ha funcionado de tal manera que nadie les cree. Esa es la primera parte. Y 2, me pase a mí o le pase a alguien más, está mal. No es algo, la lucha feminista, para mí la cuarta ola no es si me estaba sucediendo a mí en lo personal, en lo inmediato, en lo privado, es como sociedad estamos experimentando un nivel de violencia altísimo contra las mujeres. Ha habido muchísimos movimientos y es muy necesario cambiar el sistema. Entonces, dentro de esa necesidad es reconocer necesariamente que tenemos que cambiar el sistema y tenemos que movilizarnos para mejorar. Entonces, no es si es a ti, es a todas nosotras, mujeres, hermanas, sororas, nos toca luchar por todas mis hermanas, porque el feminismo se trata de todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Ahora, yo miro cómo esta forma de expresarse ahora, donde pues así como los derechos sexuales, también el derecho a la ira se está igualando, está generando amenaza entre muchos varones. Es decir, probablemente hay quien nos está viendo ahora que o ya le cambió, o ya se enojó, o está viendo en qué cometen un error para decir, esto es lo que quieren es acabar con el mundo como lo conocíamos. A ver, ¿cómo hacemos para convencer ya no a la abuela, ¿no?, que te quiere, ¿no?, ya no a tu entorno, sino a ese otro que está lejísimo de lo que están diciendo y que incluso, déjenme ponerlo más allá, se ha sentido muy amenazado por lo que están escuchando? Yo creo que, pasa que habrá muchas personas que empiezan a ver algo que les cambias de su realidad y entonces empiezan a sentir amenazadas o amenazados. Y creo que un poco es cambiarte ese chip. O sea, no es yo a ti solo porque eres hombre te quiero, no sé, destruir o quitar tus privilegios como persona, quitar tu entendimiento como persona. O sea, es como decía ya Isabel, es un construir como sociedad, en una sociedad en la que nos encontremos en igualdad de derechos. O sea, no es que ya porque eres hombre y yo soy feminista, bueno, entonces te odio. No. O sea, eres hombre y puedes tener defectos que quizá no has hecho conscientes, pero que por cómo está arreglada la sociedad y por cómo hay entendimientos culturales que te permiten ciertas cosas y a las mujeres no, tienes que pensar las cosas 2 veces antes de decirlas y de hacerlas. Adelante. Creo que algo muy importante es las campañas de concientización, porque, bueno, desde mi punto de vista, mucha gente se siente atacada porque no entiende, o mucha gente pues simplemente no nos cree y piensa que estamos exagerando. Y bueno, a veces también pasa que nosotros ya hablamos desde un punto en el que pues damos por sentado que todos aquí sabemos ciertas cosas y entendemos ciertas cosas, y mucha gente pues simplemente no. Así que pues invito a la gente a que vea cifras, así simplemente cifras, la brecha salarial, los feminicidios, que busquen la definición de feminicidio, ¿no? Porque nunca falta también quien llega a decir, oigan, pero van tantos hombres muertos. Y sí, pero no es el mismo fenómeno, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Muy bien, Paola. Bueno, mi conclusión iría un poco pues hacia luchar contra la sociedad mexicana, que es muy indiferente en muchos aspectos, en invitarlas e invitarlos a enterarse, simplemente a educarse en el feminismo. Cuando lees, cuando escuchas, pero realmente tratas de entender a la otra parte, creo que eso es mucho más productivo que como que cerrarnos a estas ideas nuevas. Sí es un cambio, pero es positivo porque simplemente buscamos la igualdad de derechos, y creo que es muy importante que todas las mujeres se unan, y pues cuando muchas estén listas, nosotras vamos a estar aquí para recibirlas con los brazos abiertos. Isabel, te toca cerrar, 30 segundos. Pues primero sería decirle a la gente que
los derechos no son como un pastel, no es que alguien tenga una rebanada y porque se llevaron esa rebanada ahora resulta que tú no puedes tener esa rebanada de pastel. Los derechos son algo que compartimos todos. Y si no los compartimos todos, no son derechos, son privilegios. Son algo que a ti te pone en una mejor situación en la sociedad, mejor económica, mejor social, mejor política, y hace que entonces tú puedas tener más acceso a espacios que otras personas, más acceso a distintos medios, entre muchísimas otras cosas. Entonces, mi invitación primero sería que cambiáramos ese chip de lo que está haciendo el feminismo. No es quitando nada, es dando acceso a los derechos a todas las mujeres, a todas las personas, a todo ese 51% de la población mexicana que ahorita no los está disfrutando. Y sería de verdad en que entendiéramos que no es suma cero, que lo que busca el feminismo es la igualdad de acceso a oportunidades, a derechos, disfrute de estos derechos, y que la oportunidad de avanzar como sociedad solo se va a dar cuando todas las personas tengan acceso a todos los derechos. Si no, México ni ningún país en el mundo va a poder decirse ni democrático, ni activo, ni en ninguna manera igualitario, porque lo único que va a suceder es que va a seguir habiendo personas que por alguna razón van a tener una mejor situación que otras. Pues ya las escuchó. No hay mucho más que añadir y al mismo tiempo hay tanto todavía por transformar. Muchísimas gracias. A ti. Por venir a calle 11, aquí al Jardín de Santiago. Ojalá y un día lo recuperemos para la paz de todas y también por lo tanto de todos. Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Necesitas una mujer que te cuide. Vengo por una aclaración. ¿Pasó algo con su vestido? Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. Fíjate. De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Pero se siente sola. Tengo que contar que me han pasado muchas veces pasar por debajo de una ventana y preguntarme cómo vivirá la gente allá arriba. Estoy hoy con quienes han hecho posible una película que se estrenó la semana pasada, Noches de Julio, y que más o menos va de eso, como la necesidad de meterse en la vida distinta a la propia. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias a Claudia Garibaldi, ella es la guionista, también a Axel Muñoz, director de la película, gracias. Y tengo aquí a dos de los actores, justamente a Julio, que es Ose Meléndez, muchísimas gracias, y a Florencia Ríos. Pues, a ver, comienzo preguntándole a que se le ocurrió el personaje Julio. Ajá. Todo nos pasa, ¿no? Dice, ay, ¿cómo vivirán? ¿Cómo será un día en ese departamento tan bonito que estoy viendo? Claro, ¿y cómo será la vida de las personas que
que viven ahí, ¿no? Es como este voyerismo que creo que todos tenemos de alguna forma. Y que no siempre es sexual, ¿verdad? No siempre es sexual. De hecho, Julio no es como ese tipo de perversión sexual, sino es cómo... Esa es la pregunta, ¿cómo viven las gentes que están ahí? Y él entra más allá, es qué sienten, qué piensan, cómo son, ¿no? Las personas que a él le interesan. Es una película, un filme que borda alrededor de un personaje principal. Sí. ¿Quién es Julio? O sea, antes de preguntarle a quién interpretó a Julio, desde la dirección, ¿quién es Julio? Julio es alguien que lleva años encontrándose muy cómodo con esta forma de vivir, muy introvertido. A partir de su timidez le interesa conocer a las personas, se mete a sus casas, conoce sus espacios. Y para él la vida es así, entre más sencilla en ese sentido, es mejor para... ¿No le gusta tener contacto con la gente? No se siente tan cómodo como con un primer contacto, sino más bien bordear. ¿Estarías con una personalidad autista, border, nada más tímida? Es pura timidez. Parte de eso, y a partir de ahí obviamente se idealiza a una persona y quiere conocerlo, se mete a sus casas, a sus espacios, y va descubriendo si realmente la persona le interesa o no. A ver, ¿cómo te metiste, José, en ese personaje? No está fácil la horma. No, es un personaje muy complejo que la verdad fue con mucha ayuda de Axel. Axel es su ópera prima, pero él también es sonidista, entonces desde ahí, desde ese lugar del sonido, del estar, de la escucha, me fue llevando poco a poco en las improvisaciones a construir un personaje así de complejo, ¿no? Y un personaje que también lo que busca en el otro es como lo que pasa con todos nosotros, que conocemos a las personas y las idealizamos de cierta forma, y al momento de conocerlas, de pronto no sucede el amor, de pronto no están hechos el uno para el otro. Y sin embargo logra relacionarse con alguien más. Y esa es la única persona con la que logra relacionarse. A ver, tiene sus problemas. Tiene sus problemas también. A ver, ¿cómo se llama el personaje que te toca hacer? Mara. Mara. ¿Quién es Mara? Mara es una chica que es muy solitaria, también tiene esta característica. ¿Tímida también? No, ella tiene otro juego, que creo que ahí es en donde coincide con Julio, tienen otro lenguaje en cómo se relacionan, o sea, estos dos personajes se encuentran, o más bien Mara encuentra a Julio. Mara lo busca. Bueno, no, se encuentra con él y en algún momento pues lo empieza a seguir y a ver qué es lo que hace. O sea, es el que sigue, el perseguidor perseguido. Exacto, entonces... Esa es la idea, o sea, es una matrusca ahí adentro. Y en ese momento... ¿Y quién persigue a Mara? Julio piensa ¿Qué que la Dios persigue. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Decía Borges. La Matrix. Entonces creo que esto es lo interesante de Noches de Julio, cómo ves a este personaje que empieza a relacionarse con los objetos, con las cosas de los demás, escuchando y sintiendo, y qué pasa cuando a él le hacen eso. Entonces, ¿cómo reacciona? Y ahí es en donde empieza este diálogo del que pues, estamos platicando, ¿no? De cómo empieza esta relación. ¿Cómo te imaginaste el contexto de esta historia? Pues una referencia era la vida de barrio. Queríamos como rescatar un poco eso, de que fuera el punto de en común esa tintorería para diferentes personas en el barrio y que él pudiera seguirlas a su casa, que es una especie de nostalgia por el caminar de la ciudad. Yo me la pasaba leyendo cómo describían cómo antes se caminaba mucho la Ciudad de México, y a partir de que yo llegué a vivir acá, la sentía como muy diferente a esa idea de Esa es la Romita. Hay unas escenas en las Romitas. En la Romita, otra en Santa María la Ribera, de pronto, San Rafael. La zona puede ser la de Batallas en el Desierto, ese México. Es ese México de los 50s o 60s que todo mundo, inclusive mi abuelo me contaba cómo venía y caminaban muchas cuadras, y eso era un deseo de reconquistar un poco. Perdón que insista, el papel femenino. A ver, Julio es muy importante. Sí. Y hay una sutileza, un poco ya descrita, pero el papel de Mara, ¿cómo te lo imaginaste?
Yo imaginé a Mara siempre como la que realmente inició la relación entre ellos, la que inició todo, la que inició el juego entre ellos. También el espectador entra a un juego porque no lo sabe, también, o sea, no sabe quién empieza a perseguir a quién. Pero el espectador entra en la película a través de Mara. Es que es a través de Julio, pero el lugar de Mara siempre está ahí, pero es muy sutil porque su juego es entrar en la vida de Julio sin que se dé cuenta también, ¿no? Pero en realidad ella es la que genera todo. O sea, la cultura mexicana nos hace muy tocones todo el tiempo. Y aquí hay algo como anticultura mexicana, es decir, hay distancia. Se toca, pero no se toca. Se acerca, pero no se acerca. Se acerca sin que el otro se dé cuenta, creo. O sea, sí se acerca y sí hay este tacto y esta búsqueda de la textura, pero sin que el otro se dé cuenta, hasta que empieza a fallar. Y empieza a fallar, que es lo que le pasa a Julio, que de pronto empieza a perder como esta capacidad que tenía de no ser percibido por el otro, y cuando empieza a tropezarse con esa dinámica, es cuando empieza la película, empieza el conflicto. ¿Podría llamarse esto Todos somos Julio? Sí, todos tenemos un Julio claro por que dentro. sí. De plano. Sí, sí. Pues Mara, José, muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues vamos al cine, ¿no? Sí. O sea, ya está en cartelera, no nos la perdamos. Y antes de despedirnos, un pedazo, un extracto de esta película, de este filme, Las noches de Julio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No se la pierda, mire la probadita.